la decisión que tomes de pública o de privada, cuanto antes la tomes, más sencilla va a ser tu carrera profesional. Porque el tiempo que trabajas en la pública, en la privada no te lo reconocen, pero el tiempo que trabajas en la privada, en la pública no te lo reconocen. ¿Son compatibles las dos? ¿Puedo trabajar en la pública y trabajar al mismo tiempo en la privada? ¿Por qué elegir sanidad pública o privada? Yo muchas veces cuando he hablado con compañeros que se incorporan o que están valorando incorporarse a la preparación de las oposiciones, y muchas veces en las charlas que hemos dado en las distintas universidades y en los distintos centros de formación profesional, yo siempre les hago una primera pregunta y es: ¿quieres trabajar en la pública o quieres trabajar en la privada? ¿Quieres trabajar en la sanidad pública o quieres trabajar en la sanidad privada? Muchas veces todo el mundo te dice: no, yo quiero trabajar en la sanidad pública o yo quiero trabajar en la sanidad privada. El tema parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque las fórmulas el tipo de vida en cada uno de ellos es un tipo de vida muy diferente. El tipo de vida y el tipo de actividad que se desarrolla en cada uno de ellos es diferente. La sanidad pública, todos la conocemos, tiene una serie de ventajas y todo el mundo te habla de las ventajas principales, que es que tienes un puesto fijo en la sanidad, que tienes un puesto fijo, un puesto de por vida. Bueno, eso puede ser una ventaja. Puede ser una ventaja hasta cierto punto. Puede ser una ventaja hasta cierto punto, porque si por un casual te quieres cambiar a vivir a otra comunidad, pues a lo mejor resulta que no tienes fácil el que por tu categoría te puedas ir a un hospital en otra zona o tengas esa accesibilidad fácil a tomar esa decisión pronto, ¿vale? De hecho, hay compañeros que sacan la plaza en una comunidad y cuando se quieren volver para la suya propia, pues pueden pasar 2 años, 3 años, 4 años, lo que sea en la comunidad de destino. Es decir, el trabajo de por vida sí, el trabajo donde tú quieres realizar tu actividad depende. Generalmente sí, si tú tienes un tipo de vida bastante estable. Pero en el momento en el que en tu vida se produzcan cambios, ahí se está produciendo un desajuste. Sí es cierto, otra de las ventajas que tiene el trabajo en la sanidad pública es que está más retribuido que en la sanidad privada. Estamos hablando con concepto general, no estamos hablando de cada caso en particular, donde luego puede haber multitud de opciones que modifiquen una situación personal en cada puesto determinado. Con carácter general, las retribuciones van a ser más altas en la pública. Tenemos que tener también en cuenta otra cosa. Muchas veces el trabajo en la pública lleva asociado una serie de trabajos de tarde o trabajos de noche, que a lo mejor en la privada no la tienes. Tú, si trabajas en un hospital, puedes tener que hacer trabajo de noche, puedes tener que tener también guardias de fin de semana, que a lo mejor si trabajas en una clínica dental, pues no es el problema. Tú eres enfermera en una clínica dental o eres enfermera en una clínica de estética y no tienes que trabajar los fines de semana. ¿Que cobras más en la pública? Sí, también trabajar los fines de semana. ¿Me explico? Es decir, vamos a poner a igualdad de trabajos, posiblemente la retribución sea la misma, pero como tienen trabajos diferenciados, pues ahí puede haber una diferenciación entre una y otra. Después también hay quien dice que en la sanidad pública tú puedes decidir el tipo de servicio en el que quieres trabajar. Sí, teóricamente sí. Lo decides tú y toda la colección de compañeros que tienes, con lo cual a efectos prácticos tú decides dónde quieres trabajar, pero tus compañeros también deciden. ¿De acuerdo? Una de las partes que sí es diferencial entre la pública y la privada, y eso sí es interesante tenerlo en cuenta, es el tipo de trabajo en concreto que estés haciendo. Normalmente el tipo de actividad que tú puedes decidir desarrollar en una actividad pública está bastante tasado y son para un determinado tipo de tratamientos muy concretos y que están cubiertos por el sistema público de salud. Mientras que cuando tú estás hablando de una sanidad privada, pues pueden ser tratamientos novedosos, tratamientos innovadores, tratamientos diferenciados o áreas de investigación
que generalmente llegarán a la pública, pero no están en este momento en la pública, ¿de acuerdo? Luego está, por otro lado, las relaciones que puedas tener con los compañeros. Pero bueno, las relaciones con los compañeros, al final somos personas todos, y las relaciones que puedas tener con un compañero muchas veces va a depender de lo persona que sea cada uno, de cómo se haya educado, de qué valores tenga, de cuál ha sido su forma de pensar y de entender la vida, y eso te lo puedes encontrar en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las diferencias mayores que yo encontraría, y que cuando lo he preguntado en estas sesiones que hemos dado, pues todo el mundo en un primer momento nos dice: yo quiero trabajar en la pública, pero hay un aspecto que es fundamental para trabajar en la pública y que tenemos que tener muy en cuenta, y que es el diferenciador entre un sistema y el otro, y es la forma de acceso a la profesión. Cuando estamos hablando de una sanidad privada, lo que estamos hablando es de mandar un currículum y trabajar, una vez pasado un proceso de selección, trabajar en ese sitio, después de haber pasado ese proceso de selección, y ya se terminó y te hacen la entrevista y a los 10 días ya estás trabajando en tu puesto. Cuando estás hablando de una sanidad pública, de lo que estamos hablando es de que tú te vas a apuntar en unas listas, de que las listas te van a llamar, de que van a pasar unos meses hasta que te llamen, después los contratos que te van a hacer pueden ser contratos largos, pero generalmente al principio van a ser contratos cortos. En la sanidad privada te van a hacer un contrato indefinido ya de inicio. Puede ser de obra puntualmente, pero muy puntualmente. Con la legislación actual, los contratos en la privada van a ser contratos indefinidos, mientras que en la sanidad pública van a ser contratos temporales encadenados. Y eso hace que el acceder, si estamos comparando trabajar en la pública como funcionario, es muy bonito, pero trabajar en la pública como funcionario te van a pasar 15 años por encima, muy probablemente, hasta que consigues esa ansiada plaza. No es 15 años porque te lo diga yo, es 15 años porque te lo dice la estadística. Hay gente que consigue su plaza al cabo de 3, 5 o 7 años, pero la media, estamos hablando de los 15 años. Entonces, ese es un aspecto que tienes que tener en cuenta. Y luego otro aspecto que tienes que tener en cuenta es, en la sanidad pública vas a tener que prepararte unos procesos de examen, unos procesos selectivos, durante una colección de años hasta que consigues esa plaza. Mientras que si estamos hablando de la sanidad privada, tú te vas a ir actualizando año a año tus conocimientos, pero tu puesto de trabajo ya lo tienes. Entonces, la respuesta a la pregunta sanidad pública o sanidad privada, la respuesta es una pregunta que depende de cuál sea tu categoría, porque realmente hay categorías que el 80% de tu categoría están trabajando en la sanidad pública, con lo cual la pregunta no tiene mucho sentido. Vas a ir abocada a trabajar en la sanidad pública. Vale, pero hay otras categorías que es diferencial, y por eso te digo que es una decisión que tienes que valorar. Quizás también te estés planteando alguna cuestión alternativa, y es, ¿son compatibles las dos? ¿Puedo trabajar en la pública y trabajar al mismo tiempo en la privada? Sí, también lo puedes hacer. También lo puedes hacer, depende en qué condiciones y de qué manera. De hecho, es relativamente habitual que una persona está trabajando en la pública y dedica ciertas horas a trabajar en la privada, o está trabajando en la privada y dedica ciertas horas a trabajar en la pública cuando tiene esos llamamientos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es posible, eso es perfectamente compatible. Pero lo que quiero decir es que al final es el resumen de esto. La decisión de la pública o la privada es una decisión a la que muchas veces no ha lugar a que decidas, porque si el 90% del trabajo es en la pública o es en la privada, dependiendo de la categoría que tengas, pues realmente te tienes que preparar para esa. Pero una vez que se toma la decisión, esa decisión tiene que estar valorada con el resto de argumentos que te he planteado. ¿De acuerdo? Y lo que también tienes que tener en cuenta es otra cosa. La decisión que tomes de pública o de privada, cuanto antes la tomes, más sencilla va a ser tu carrera profesional. Porque ten en cuenta una cosa, tú si tomas la decisión de ir por un carril o ir por el otro carril, la formación complementaria que realices, el tiempo que desarrolles trabajado, va a puntuar en el tiempo que estés trabajando.
Porque el tiempo que trabajas en la pública, en la privada no te lo reconocen, pero el tiempo que trabajas en la privada, en la pública no te lo reconocen. Con lo cual, ten siempre presente cuál es el carril que coges y a partir de ahí toma los siguientes pasos. Pasos de los que hablemos en la próxima sesión. La próxima sesión más y mejor.